el día de hoy vamos a estar compartiendo una palabra del Evangelio de Lucas, la continuación de la palabra que habíamos comenzado la semana pasada. Por eso quisiera invitarte a que puedas buscar en tu Biblia la palabra de Lucas capítulo 11 y hoy vamos a estar leyendo los versículos 3 y 4. Y dice lo siguiente: El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hoy vamos a estar compartiendo la oración del Señor, la segunda parte. Pero primero quiero invitarte a que juntos hagamos una oración. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por traernos ante ti. Hoy, Señor, queremos recibir esta palabra en lo profundo de nuestro corazón. Señor, danos tu entendimiento, llénanos con tu Espíritu Santo. Danos, Señor, un corazón rendido delante de ti. Que esta palabra pueda trabajar en lo más profundo de nuestro ser y produzca también un cambio que pueda dar gloria a tu nombre. Guíanos, Señor, desde el principio y hasta el final, hoy que estamos transmitiendo desde nuestra iglesia, y que en cada hogar pueda sentirse tu presencia. Te damos gracias por todo y pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como decíamos entonces, el día de hoy vamos a estar compartiendo la oración del Señor, la segunda parte. La semana pasada vimos que uno de los discípulos de Jesús se había acercado a él y le dijo: Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Ante esta solicitud, el Señor les dio a sus seguidores la oración del Padre Nuestro. Como habíamos destacado, esta oración no es solo una expresión de labios, sino que es una carta de compromiso que se ve reflejada en nuestra forma de vivir. Así lo hizo Jesús, que a cada frase del Padre Nuestro la acompañó con las acciones visibles de su vida misma. El domingo pasado hablamos de la primera parte del contenido de esta oración, señalando nuestra relación con el Padre Celestial. Hoy veremos de qué manera Jesús nos enseña a hacer frente y a vencer en nuestra vida en este mundo. El Señor nos impulsa a presentar en la oración del Padre Nuestro. Nos enseña a presentar ante el Padre Celestial todo aquello que nos afecta, nos preocupa, nos aqueja o nos angustia. Tal como Pablo, que nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En este día, traigamos nuestro corazón por entero ante la presencia de nuestro Padre Celestial en oración. No dejemos de acercar ante Él toda nuestra necesidad, preocupación o temor, adquiriendo en el Señor una vista espiritual de todo aquello que nos rodea. No olvidemos que nuestro Padre Celestial ya conoce todo lo que necesitamos, aún antes de que se lo pidamos. Pero Él ansía que nos acerquemos a Él y compartamos con Él un tiempo de intimidad. De este modo, bajo la sombra de sus alas, quiere conducirnos a poner nuestra mirada a lo que es eterno, más allá de lo terrenal y pasajero. Así que acerquémonos ante el Señor y hallemos en Él la paz que tanto estamos necesitando. Amén. Jesús había comenzado la oración que quiso dejarles como legado a sus discípulos diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. De esta forma, el Señor quiso conducirnos a reconocer a quién debemos dirigir nuestra oración y cuáles deben ser nuestros mayores anhelos en nuestra relación con el Padre Celestial. Ahora, Jesús continúa diciendo en el versículo 3: El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿A qué quiso hacer referencia el Señor con estas palabras? ¿A qué se refería al hablar del pan?
El pan es el término en el que podemos reunir o agrupar todo tipo de sustento que nosotros como criaturas necesitamos. Automáticamente, lo primero que viene a nuestra mente al hablar del pan es el alimento físico. Pensamos en la dureza y el esfuerzo del trabajo del hombre a fin de poder sobrevivir en este mundo, en el sudor de su rostro, para poder ganarse ese pan que pueda poner sobre la mesa del hogar. Pensamos en el sufrimiento y en las preocupaciones que nos causa conseguir los bienes materiales necesarios para nuestra subsistencia. Aquello que vamos a comer, con qué nos vamos a vestir, dónde vamos a vivir. Pero, ¿habrá sido esto lo que Jesús quiso que expresásemos en nuestra oración? ¿Solo el pan material? Claramente no. Ante las necesidades y preocupaciones que podamos estar experimentando en nuestra vida, debemos llevar todo en oración ante el Padre Celestial. Pero debemos asimismo aprender a confiar en Él. David afirma, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán necesidad de ningún bien. No obstante, pedir solo lo material en nuestra oración sería considerar a Dios como un ídolo que está a nuestro servicio y que solo nos es útil si nos bendice con bienes terrenales. ¿Sería esto correcto? En realidad, hay algo más que debemos procurar adquirir que las cosas de este mundo. Como dijo Juan, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Asimismo Jesús afirmó, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nuestro Padre Celestial que está en los cielos reconoce nuestras necesidades terrenales y se dispone a bendecirnos con todo lo que necesitamos y aún más. Pero en lugar de inquietarnos por conseguir los bienes de este mundo, debemos depositar nuestra confianza en nuestro Dios y vivir por su reino y su justicia. Entonces, Él promete darnos todas las cosas. Ante estas palabras del Señor, podemos saber que ese pan por el cual Jesús nos llama a pedir en la oración del Padre Nuestro, abarca mucho más que el alimento físico que necesitamos para subsistir. El Señor mismo aseguró que no solo de pan vivirá el hombre. Así que el pan que debemos procurar adquirir es, sobre todo, nuestro sustento espiritual. Como también Jesús dijo, el pan que da vida al hombre es toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso, principalmente, además del pan físico del cual Dios ya sabe que tenemos necesidad, Jesús nos llama a anhelar nutrirnos del pan espiritual que solo podemos hallar al recibir la palabra de Dios. Al darnos la oración del Padre Nuestro, Jesús quiso conducirnos a la intimidad con el Padre Celestial. Pero quien vive apegado a las cosas de este mundo no puede experimentar esta comunión. Jesús les enseñó a quienes lo seguían que ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a dos señores, no podéis servir a Dios y a las riquezas, dijo el Señor. Por eso debemos orar a Dios ante nuestra necesidad material. Pero lo que más debemos anhelar es mantener nuestra comunión con nuestro Padre Celestial por permanecer alimentándonos del pan espiritual de su palabra. Por otro lado, ese sustento por el que Jesús nos llama a orar
no es el pan mío, es el pan nuestro de cada día. Porque nadie puede comer solo de ese pan. Dejar que otros mueran de hambre cuando tenemos abundancia de alimento es algo completamente egoísta. ¿Por qué entonces no compartir el pan espiritual que Jesús nos da con quienes tienen necesidad de él? ¿Por qué entonces no compartir la palabra de Dios para que otros no padezcan y mueran de hambre espiritual? El pan que debemos anhelar recibir es el pan nuestro, es el pan para compartir. Además, así como debe recibirse el alimento a diario para no debilitarse o enfermarse, Jesús nos enseña a pedir el pan nuestro de cada día. Día a día debemos recibir el alimento espiritual del Señor y no solo un día a la semana. No tenemos que contentarnos con atracones espirituales dominicales y ayunos prolongados durante el resto de la semana. Esto no es bueno para nuestra salud espiritual. Día tras día debemos recibir el sustento perfecto de nuestro Padre Celestial, que nunca nos deja desprovistos. Debemos experimentar el poder de la palabra de Dios a diario para alimentar así nuestras almas. Debemos leer, debemos meditar, debemos memorizar la palabra de Dios a diario para nutrirnos espiritualmente. Por eso, cuando oramos diciendo el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, estamos manifestando nuestra absoluta confianza en el Dios sustentador, dando por sentado que Él ya conoce de antemano todo lo que necesitamos y ya está trabajando para proveernos en abundancia. Estamos declarando que tenemos urgencia y hambre espiritual del alimento que solo Él puede darnos. Y estamos tomando el compromiso de velar por la necesidad del hambriento, orando para que reciba el pan de la palabra de Dios. Estamos diciendo al Señor: sé que tú me sustentarás de todo lo que necesito a diario. Confío en ti. Dame tu pan y úsame para compartir ese pan al que tiene su alma hambrienta. ¿Pensás en esto cuando pronunciás estas palabras en la oración del Padre Nuestro? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El Señor continuó diciendo: y perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Jesús les enseñó a sus discípulos a orar diciendo: perdónanos nuestros pecados. Solo podría orar de esta manera aquel que es capaz de reconocerse a sí mismo como un pecador. Muchos no quieren aceptar su condición de pecadores. Creen que no han hecho nada malo, que no han hecho mal alguno, ni cosa tan grave que pueda catalogarlos de esta manera. Y aún así, recitan el Padre Nuestro. Si Jesús nos enseña a orar de esta manera, es porque en verdad necesitamos ser perdonados. Y si necesitamos ser perdonados es porque somos pecadores. Como dijo Pablo, no hay justo ni aun uno. La contaminación que ocasiona el pecado en nosotros produce nuestra separación con el Dios Santo. Como también dijo Pablo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso, como el principal propósito de Jesús al compartirnos la oración del Padre Nuestro es entrar en una profunda intimidad con el Padre Celestial, para entrar en esa profunda intimidad con nuestro Padre Celestial, Jesús nos enseña a hallar la limpieza de nuestro ser por medio de presentarnos ante Él con genuino arrepentimiento. Y en nuestro Señor Jesucristo, por su sacrificio, obtenemos reconciliación con Dios y el perdón de nuestros pecados. Como asegura Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La oración del Padre Nuestro expresa nuestra incapacidad
nuestra imposibilidad, nuestra impotencia para hacer frente y vencer al pecado con nuestra propia fuerza. Pero asimismo, manifiesta nuestra absoluta confianza en nuestro Padre Celestial, que es el único que puede despojarnos de nuestra pecaminosidad. Ahora bien, el perdón y la reconciliación que Dios nos otorga no tienen que ver únicamente con nuestra relación con Él, sino además con la relación que mantenemos con nuestros hermanos, con nuestros prójimos. Por eso Jesús nos enseñó a orar diciendo, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Existe una correspondencia o una correlación directa entre quien se sabe perdonado por Dios y el perdón que se le extiende, el perdón que le extiende a los que lo ofendieron. El que reconoce haber sido enormemente perdonado por la inmundicia de su pecado, no se siente con el derecho a guardar rencor, a guardar resentimiento contra los otros. Y esa persona que sabe cuánto ha sido perdonado también perdona. Jesús afirmó, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Por eso, cada vez que pronunciamos esta frase diciendo, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, estamos buscando el perdón de Dios, pero asimismo estamos renunciando a todo rencor, a todo resentimiento contra quienes nos han lastimado, herido u ofendido. Estamos dejando atrás nuestro derecho a desquitarnos o vengarnos contra los que nos hicieron mal. Y estamos abrazando el perdón de Dios. Estamos declarando que apreciamos y agradecemos la obra redentora que el Señor obró a nuestro favor al entregar su vida para perdonarnos y conducirnos a la vida eterna. Por eso, si no podemos o no queremos perdonar a los otros sus faltas contra nosotros, estamos muy lejos de Dios. Y cada vez que estamos pronunciando esta parte del Padre Nuestro, estamos mintiendo. Abrazarse al rencor y no querer perdonar es abrazarse al pecado, es abrazarse a la muerte. Nosotros no merecíamos ser perdonados y aún así nuestro Señor nos perdonó a precio de su misma sangre. Aunque otro tampoco lo merezca, debemos ser libres del resentimiento y perdonar, tal como hemos sido perdonados. Por eso, el Padre Nuestro nos lleva al arrepentimiento y al compromiso de perdonar al que nos dañó. De otro modo, ¿qué sentido tendría orar de esta manera? Y yo te pregunto, ¿necesitas el perdón de Dios? ¿Y estás dispuesto a perdonar? Si es así, el Señor nos otorgará la paz de su perdón y nos abrirá las puertas de su gloria celestial. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Concluyendo los títulos de oración del Padre Nuestro, Jesús enseñó a orar diciendo, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. En realidad, Dios no tienta a nadie. Así lo afirma Santiago al decir, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Si Dios no tienta a nadie, ¿qué fue lo que Jesús quiso decir con sus palabras? ¿Qué quiso decir cuando dijo, no nos metas en tentación? Con esta expresión, el Señor nos enseña a reconocer nuestra debilidad frente a la tentación, que no viene de Dios sino del diablo. Por eso inmediatamente después Jesús dijo, mas líbranos del mal. Esta expresión puede interpretarse como líbranos del malo o líbranos del maligno.
Solo aquel que reconoce su debilidad puede volverse fuerte por acudir al Señor y recibir su fortaleza. Como Pablo que declaró, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El que se cree fuerte cae con facilidad ante las acechanzas del diablo a causa de su orgullo y autosuficiencia. Pero el que reconoce su debilidad e incapacidad recurre en todo momento al Señor para obtener fuerzas. Este en verdad se vuelve auténticamente fuerte. Porque cree y confía en el poder del Padre Celestial más que en sí mismo. Y porque reconoce que Dios es poderoso para guardarlo. Como Judas, el hermano del Señor, que exclamó diciendo, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Nuestro Dios es poderoso para guardarnos de la caída. Por eso, la oración del Padre Nuestro es nuestra declaración. Es una declaración de nuestro ser débil que necesita de la ayuda del Padre Celestial para vencer las maquinaciones del diablo. Con sus palabras, Jesús nos llama a mantenernos espiritualmente despiertos frente a los ataques de Satanás que trata de destruirnos. Pedro dijo, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. No debemos descuidarnos en la batalla espiritual, sabiendo que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás trata de apartarnos de la comunión con Dios, pero nuestro Señor Jesús nos llama a mantenernos velando para no perder nuestra intimidad con el Padre Celestial. ¿Estás despierto? ¿Estás despierto en la lucha espiritual? ¿Estás alerta y velando, encontrando tu fortaleza en el Señor? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Como habíamos señalado, Jesús mismo nos dio ejemplo de cómo acompañaba las palabras de la oración del Padre Nuestro con sus acciones y con su vida. Ante las tentaciones del diablo, ante esas tentaciones que el Señor sufrió por el diablo en el desierto, encontró su sustento y fortaleza en la palabra de Dios. Él proclamó, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús asimismo compartió este pan con los hambrientos espirituales, mostrándoles la verdad y el amor del Padre Celestial que vino a acercarnos su reino. Antes de su muerte, Jesús acudió a Dios en oración y venció las provocaciones del diablo en Getsemaní, por someterse a la voluntad de su Padre Celestial. Así, no se dejó derrotar por la tentación, sino que encontró el valor en Dios para consumar su misión y fue librado y venció al maligno. Luego, desde la cruz, extendió su perdón a todos los que lo maltrataban en ese momento y a todos nosotros que también somos partícipes y responsables juntos con ellos por su muerte. Desde la cruz el Señor oró diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A través de la oración del Padre Nuestro, podemos ver que solo en Jesús podemos saber cómo vivir y vencer en este mundo. Él nos da el pan espiritual en su palabra y en su mismo cuerpo. Este sustento únicamente podemos hallarlo en nuestra comunión con el Señor, que es nuestra verdadera comida y nuestra verdadera bebida. Él dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Asimismo,
Jesús nos dio su perdón y reconciliación con el Padre Celestial desde la cruz. Como nos dice Colosenses, Él es en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En el perdón de Jesús hallamos la fortaleza para vencer el rencor y lograr perdonar y amar a nuestro hermano. Como nos exhorta Pablo, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Además, Jesús nos fortalece para vencer la tentación y nos libra de las acechanzas del diablo. Porque Él conoce perfectamente nuestra condición y padeció también la tentación y triunfó sobre la maldad de Satanás. Como nos dice Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. La oración del Padre Nuestro nos conduce a reconocer la autoridad del Hijo de Dios, que nos acompaña en nuestro paso por esta tierra y que nos conduce a la vida eterna. Así que, anhelando con todo nuestro corazón permanecer en continua comunión con el Padre Celestial, llevemos una vida fortalecida en el Señor Jesús. Oremos en todo tiempo, procurando recibir y compartir su pan, anhelando el perdón de Dios y perdonando, y luchando y venciendo contra toda tentación. Que nuestras acciones y nuestra vida misma manifiesten nuestro deseo de vivir en intimidad con nuestro Padre Celestial, tal como lo expresa la oración del Señor. Amén.